Señor, nuestro Dios. Exaltar el Señor, nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Exaltar el Señor, nuestro Dios. Exaltar el Señor, nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Exaltar el Señor, nuestro Dios. Exaltar el Señor, nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es, y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo Muy buenos días, hoy es domingo y son las 11 de la mañana. Entonces vamos a dar el mensaje, el devocional que todos los domingos hacemos. Así es que este tema que hemos escogido hoy se llama Preparemos el camino.
Tú y yo tenemos que preparar un camino de nuestra vida, lógicamente. Entonces esto lo basamos en Mateo capítulo 3, versículos 2 y 3 de traducción lenguaje actual. Vamos a leerlo en tu pantalla, así empezamos este día. Y oramos. Dice así: vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Juan era la persona de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo: alguien grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor, ábranle paso, que no se encuentre estorbos. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, por lo maravilloso, Señor. Te pedimos que esta palabra que vamos a leer hoy, Señor, pueda penetrar nuestra mente, emociones y voluntad, para hacerlas una realidad en nuestras vidas. Señor, estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios. Te lo pedimos, por favor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues bien, todos nosotros tenemos que preparar el camino en tiempos tan difíciles. ¿Por qué? Porque la meta verdadera de todo cristiano es cuidar la salvación. Es una meta que tenemos que hacer. Es cuidar nuestra salvación. Y como todo deporte, debe exigir un compromiso con su preparación y disciplina en su propia vida. O sea, que nosotros para cualquier cosa tenemos que disciplinar nuestro tiempo, nuestra vida, que es muy importante para lograr lo que nosotros nos pongamos enfrente. Entonces, ¿cuánto mayor esfuerzo debería haber en los cristianos para alcanzar la salvación? Es algo tan maravilloso poder llegar a esa meta que el Señor nos ama y nos habla constantemente para poder llegar a esa maravillosa meta. Todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana es preparación para el día que nos llegue la muerte. Es allí donde empieza la eternidad. Aquí en Oaxaca hay un lugar muy bonito que dice allí el cementerio. Cuando allí en el arco dice: postraos aquí, la eternidad empieza. Y es polvo ruin la mundanal grandeza. Qué bárbaro, cuando uno lo ve, se queda uno asombrado de lo que verdaderamente, cuando llega la muerte, tú llegas a ese umbral tan maravilloso. Cuando ese día llegue, aquellos que hayan vivido correctamente la vida en Cristo Jesús van a ir o vamos a ir al paraíso con Él. Es algo totalmente emocionante, ¿no? Entonces, decía un atleta profesional, Usain Bolt, era originario de Jamaica, que fue considerado como el mejor velocista de la historia. Dijo algo muy importante. Decía él asimismo se decía: yo entrenaba 4 años para correr 9 segundos. Imagínense nada más, este hombre se entrenaba 4 años para correr 9 segundos nada más. Hay personas que por no ver los resultados en 2 meses, 3 meses, se rinden de repente y dejan toda meta. Y él decía: a veces el fracaso se lo busca uno mismo. ¿Por qué no? Porque no tener la insistencia, pues, de poder lograr las metas que uno se propone para bien de uno mismo, ¿no? Entonces, nuestras correctas decisiones en la vida cristiana nos preparan para el día del Señor. Vuelvo a repetir, nuestras correctas decisiones, las decisiones correctas que tú y yo tomemos en la vida cristiana, eso nos va preparando día con día para el encuentro con el Señor. Es verdad que estamos viviendo tiempos demasiado difíciles. Por donde tú le veas, son tiempos súper difíciles. Sin embargo, todo podría empeorar y aquellos cristianos que bajen la guardia perderán la oportunidad de ser rescatados por Dios. No permitas, dile al que está a tu lado: por favor, no bajes la guardia. Aunque los problemas están difíciles, constantemente Satanás va a buscar la manera de quererte no lograr tus metas, pero por favor, tú no bajes la guardia.
Bien, en Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 30, es algo muy importante, según la versión TLA que vamos a leer. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como los tiempos de Noé. Imagínense nada más lo que dijo Jesús. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Dice la palabra de Dios que estamos leyéndola ahí en tu pantalla. Dice, después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda la gente murió. ¡Qué tremendo! Sigue diciendo en el versículo 28, lo mismo pasó con los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma, la gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Seguimos leyendo, pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda la gente de Sodoma y Gomorra murió. Algo así pasará cuando yo, decía Jesús, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. ¿Qué quiere decir? Es una advertencia. La mayoría no hacemos caso de estas maravillosas advertencias que el Señor Jesús nos da. Esto lo dijo Él mismo cuando Él venga. Entonces tenemos que prepararnos tremendamente para que no nos alcance como el tiempo de Noé y como el tiempo de Lot. Entonces, es el momento de poner manos a la obra, esforzarnos para estar siempre preparados. Para lograrlo, debemos tomar en cuenta por lo menos 4 aspectos que vamos a leer en esta enseñanza para procurar, que debemos saber para procurar que nuestras vidas tengan primeramente un genuino arrepentimiento. Número 2, que la semilla del Evangelio penetre. Número 3, es que seamos obedientes a la palabra de Dios y por último, un estilo o un cambio de vida. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, número 1, debemos tener un genuino arrepentimiento. Dice en Mateo, en la palabra Mateo 4:17, Reina Valera contemporánea, vamos a leerlo en tu pantalla, y dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante cuando las primeras palabras de mi Señor Jesús dice eso. Desde entonces, cuando ya se manifestó, Él empieza a hablar claramente, como lo hicieron en el Antiguo Testamento los profetas, como lo hizo Juan el Bautista que vimos al principio, un arrepentimiento. Las primeras palabras de mi Señor fueron arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Lo siguen predicando los apóstoles, lo sigue predicando el apóstol Pablo, y hasta en Apocalipsis nos habla del arrepentimiento. Y no nada más eso, vamos a ver cómo Dios nos va enseñando poco a poco que el arrepentimiento debemos volver constantemente a esa doctrina del arrepentimiento. El genuino arrepentimiento es hacer un giro de 180 grados. Vamos en una dirección, nos volvemos hacia Dios. Tenemos que cambiar, tener muy claro que si vamos a un rumbo de pecado, de diversión y todo lo demás, debemos volvernos hacia Dios. Es darle la espalda al pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amén. Que el arrepentimiento por su origen etimológico significa cambio de mentalidad. Vamos para acá, pienso, voy para allá. Entonces, lo que significa que arrepentirse da como resultado un cambio en la manera de pensar sobre todo lo que se mueve en el mundo y una nueva dirección hacia Dios. El arrepentimiento yo le llamo y lo veo como los lazos de amor que Dios nos da para volvernos hacia Él. Por eso dice, no nada más decía yo que los apóstoles en el Antiguo, Juan, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, hay algo importante que tú debes marcar ahí en tu Biblia, cual dice Hechos 17:30, que dice así, óyelo bien, pero Dios, lo vamos a leer, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Vuelvo a repetir, Dios dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, en este tiempo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar de la tierra que se arrepientan. Ya no es un mandato nomás del antiguo, de Juan, de mi Señor, de los apóstoles, de los profetas, no. Ahora Dios manda que nos arrepintamos. ¿Dónde? En donde quiera que nos encontremos. Como hombres y mujeres que fuimos redimidos, debemos estar constantemente limpiándonos con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque diario tienes un mal pensamiento, diario tienes una distracción, diario tienes una mala palabra, diario tienes una mala actitud. Debes decirle, perdóname, Señor, perdóname. Me limpio con tu sangre preciosa, no tomes en cuenta este pecado que acabo de hacer, de contestarle mal a mi vecino, a mi amigo de trabajo, a mi hermano. En fin, tú tienes que aprender a arrepentirte. Eso te va a dar una constante de que tú tienes que cambiar, tenemos que cambiar, porque con mucha facilidad pecamos. Porque el mundo nos está rodeando y nos está influyendo a que nosotros pecamos. Pero si tú clamas constantemente y ves que has actuado mal, en ese momento, pues tienes que arrepentirte por medio de la sangre de Jesús. Entonces, podemos definir algo tan importante que tú y yo debemos hacer y una definición de lo que sería un arrepentimiento se puede decir así, y apréndetelo de memoria. Dice que el arrepentimiento es un proceso que continúa toda la vida del cristiano o del creyente. Es parte de nuestra vida diaria, es una práctica que nos ayuda a seguir avanzando en los caminos del Señor. Porque de otra manera, si no te arrepientes, es como que guardas en tu bodeguita una cosa y luego la otra. Va a llegar el día que tu bodeguita se almacena de pecado y va a dar luz a eso, al pecado y a la muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque debe ser un proceso continuo que dura toda la vida del cristiano. Por eso hasta el momento de que uno puede ministrar a alguien de la muerte, le dice, arrepiéntate, haz un recuento de lo que dijiste o no dijiste o pensaste. Tú tienes que decirle a aquella persona que se arrepienta para que pueda entrar al reino de los cielos. La semilla del Evangelio es número 1. Primero, un constante arrepentimiento. 2, la semilla que fue sembrada en ti debe dar fruto. Entonces, por eso decía en Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23, y dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Lo decía Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que es el malo Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Explicaba mi Señor la parábola. Y dice, y el que fue sembrado en los pedregales, esto es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene la raíz, estamos leyendo allí en tu pantalla, sino que es de corta duración, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En la segunda parte. Y luego número 3 dice, el que fue sembrado entre espinos es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso es que tenemos que aprender que esa semillita debe uno protegerla. Mas dice, luego sigue diciendo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, 60 y 30 por 1. Qué interesante cuando vemos nosotros que sí hay un fruto. Cuando nosotros
recibimos verdaderamente al Señor y nos comprometemos con Él, ¿saben una cosa? Va a dar fruto, un buen fruto, un fruto que todo mundo lo va a ver y todo mundo va a desear ser como tú. Es interesante cada una de las partes que estamos viendo. Número 1, quedamos que el arrepentimiento. 2, la semilla que recibes debe dar fruto. Es el ingrediente más importante que debemos cuidar en nuestras vidas como cristianos. Debe ser la palabra de Dios. Amén. Dios dice en su palabra que su pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Imagínense, Jesús mismo dijo, y mi Padre Celestial a través de las Escrituras dice que fue destruido por falta de conocimiento, por no leer la palabra, por creer que la palabra, no, la leo mañana, pasado, nunca tenemos tiempo para poder decir esta palabra bendita. ¿Cómo puedo yo amarla? ¿Cómo puedo yo vivirla si no la leo? Tenemos que leer la palabra, tenemos que tener el conocimiento pleno de la palabra para cuando el enemigo venga, tú tienes las armas necesarias para echarlo a huir. Este conocimiento que nos falta es conocer a Dios y eso se logra solamente con la constante lectura de la palabra de Dios. Hay 2 tipos de personas que se disponen su corazón a las cosas de Dios y los que no disponen su corazón. Hay unas que disponemos el corazón a Dios y otra de las que no disponen su corazón. ¿Cuáles son estas? Los que están dispuestos a poner manos a la obra de inmediato. Estas personas están dispuestas luego a poner. ¿Qué tiene que hacer? Pues voy a hacerlo. Y te invitan, vamos a hacer la palabra de Dios. Los que no están dispuestos siempre van a poner pretextos. No, pues yo no tengo carro, yo no puedo ir, que me queda lejos. Muchos pretextos. No estás dispuesto a hacer la obra de Dios. Otra, los que están dispuestos se organizan. Cuando tú tienes me dicen allí en la congregación, un pastor, oye, vamos a ir a ver a tu lado, vamos a evangelizar esto. Entonces, ¿cómo no, pastor? Dígame porque tengo que organizarme. No pone pretextos. Lo que dice, deme chance, nada más, ¿dónde organizo? Porque yo no quiero fallar. Yo me voy a comprometer y lo voy a hacer. Entonces, aquellos que están dispuestos a participar piden un tiempo para organizar su tiempo, se organizan. Y los que no están dispuestos, pues son unos desorganizados, no les interesa nada, pero sí ponen todos los pretextos. Número 3, para los que están dispuestos, cuando están dispuestos, los obstáculos van a superar, hombre. Cuando ya dicen vamos a hacerlo, es que lo van a hacer. Y aunque se venga un obstáculo, lo van a superar. Necesitamos gentes dispuestas a superar los obstáculos que se nos presenten. Siempre va a haber un chorro de obstáculos, distancias, tiempo que estoy trabajando, miles de pretextos. Pero tú vas a vencer los obstáculos que te ponga Satanás. Y los que sí, para los que no están dispuestos, pues todos los obstáculos te detienen. El primero, no, pues que lejos no va a venir el camión, ni siquiera han visto el camión, como dijo el flojo, no, el engüen está afuera. Igual, sus obstáculos los detienen y no van a avanzar. Uno se puede ver teniendo una salvación tan maravillosa, ¿por qué no emocionarse? Y dice, pues yo voy, como le hago, pero voy a lograr el llamado para que cuál me llamó el Señor de las tinieblas, hombre, para que yo anuncie su palabra. Es maravilloso eso, que de allí de la oscuridad vea que yo puedo ser una luz anunciando su palabra. Pero esa capacidad de conquista te la da la palabra de Dios a través de ver tantos héroes en la Biblia. Por cuanto lees, estudias la palabra, tus pensamientos inmediatamente van a ser lavados y tu mentalidad va a ser santificada. Dice la palabra de Dios que por el lavamiento de la palabra
Dile al que está a tu lado, ya hombre, déjate lavar el coco. Déjale lavar los pensamientos, por favor. Efesios capítulo 5, 25 dice ahí la palabra de Dios, leemos en tu pantalla, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, Cristo no nada más lavó, no nada más nos amó, Él dio su vida por nosotros y sigue diciendo ahí en tu pantalla, y lo hizo para hacerla suya, limpiándolo por medio de su mensaje y del bautismo. Vaya, imagínate, para hacerme de Él. Por eso cuando me dicen, explíquese, ¿a quién pertenece? A mi Jesús, porque Él me compró, Él dio su vida por mí, Él me rescató de las tinieblas para anunciar el precioso mensaje del Evangelio. Tenemos que motivarnos para hacer lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Algo para poder seguir haciendo, ya vimos 2 puntos muy importantes. El uno era el arrepentimiento, 2, la semilla que fue sembrada en tu corazón debe dar fruto, y la tercera, pues obediencia. La obediencia es importantísimo. Para esto nos dejó un ejemplo muy claro Jesucristo, mi Señor. Por eso le dice en Juan capítulo 14, versículo 23, dice en traducción lenguaje actual, leemos en tu pantalla, Jesús le contestó, oiga bien, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará también y vendremos a vivir junto con Él. Qué maravilloso es cuando yo puedo entender este maravilloso mensaje. Si alguien me ama, decía Jesús, también me obedece. ¡Qué bárbaro! ¿Pero cuántos obedecemos a Jesús? No, hombre, hacemos lo que se nos da la bonita y regalada gana, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy claros en esto. Y puedo decirte que las inversiones siempre se hacen en una buena tierra. Las inversiones se hacen siempre en una buena tierra. Una buena tierra, amén, para que Dios invierta en ti. Dile que está a tu lado, déjate invertir, hombre. Dios quiere invertir grandes cosas contigo, quiere usarte, quiere hacer milagros, quiere que tú profetices, quiere tantas cosas que Él te puede enseñar para que tú puedas llevar el mensaje de muchas diversas formas, pero Dios te quiere utilizar para que Él te invierte. Él quiere darte planes de bien y no de mal. Pero ¿cómo los vas a entender, hombre? Entonces, hay personas en las que no ha habido cambios porque no tienen un corazón dispuesto de obedecer a Dios. Muchos se dicen cristianos o son cristinos, así les llaman uno. Este no es cristiano, es cristino, o luego nos dicen, es un cretino. En lugar de cristianos, dicen que eres un cretino, pero no ven los cambios. Por eso cuando le dicen, es que es un cristiano, ¿qué cristiano va a ser ese? Luego dicen, y cuando uno oye, se queda uno de a 3, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si usted lo conociera como habla, si usted lo conociera como piensa, si usted lo conociera todas sus actitudes negativas, ¿qué cristiano va a hacer eso? Es todo menos un cristiano. Imagínense lo que dicen. Es tremendo esto. ¿Por qué? Porque no obedece y ni siquiera saben quién es el Jesús con tanto amor nosotros lo queremos. Entonces es necesario hacer los cambios dispuestos a obedecer a Dios. Yo te quiero decir que la obediencia es a la palabra de Dios, no a las indicaciones humanas. Estamos hablando obedecer lo que dice la palabra de Dios, no a indicaciones humanas. Y muchas personas fracasan porque se desenfocan
quieren hacer su propia voluntad y nunca la consultan a Dios. Pero sí pueden decir, es que como fulano dice, a mí me dijo Dios, también a mí me habla Dios. Ajá. Luego dicen, pues yo quiero hablar como él, y hablas igual que él, pero estás invitando al hombre, no estás imitando a Dios. Tú tienes que ser un ejemplo de obediencia leyendo la palabra de Dios, porque de otra manera vas a hablar en tus propias fuerzas humanas. Bien, si queremos vivir en bendición, debemos hacer lo que hizo Jesús en el Monte de los Olivos. Hay tantos ejemplos que Dios nos da y debemos renunciar a nosotros mismos y aceptar la voluntad de Dios sobre mi propia voluntad. Allí está el asunto. Allí es donde debemos de reflexionar al respecto. Pero ¿de dónde viene? Jesús le dijo cuando estaba allí en el Getsemaní, Padre, si quieres librarme de este trago amargo, si quieres, fíjense nada más, Padre, si quieres librarme de este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía, en ese momento dice que estaba sudando gotas de sangre. Era tal la lucha de mi Señor Jesús, que Él sabía que ahí iba a estar la victoria y sudaba y decía lo mismo, porque humanamente Él se formó como nosotros mismos, como humano, dejó la santidad y todo lo que pasa, para ser uno como tú y como yo, y sufrir. Y ahí estaba, en ese momento, cuando le digo, es difícil, Señor, yo me imagino, trago amargo, pero no sea como yo quiero, Señor. Yo humanamente pues no quería, pero quiero hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué más ejemplo queremos? De aquel que estaba sufriendo ese momento por ti y por mí, y estaba dispuesto a sufrir, porque a partir de ese momento lo agarraron y lo llevaron al sur. Él sabía esa decisión. Era tan importante, pero no como él, sino como papá quería que pasara. Aún para papá no fue fácil ver a su hijo, a quien de su hijo, que lo golpeen, lo maltraten, lo destrocen, pues. Y va a estar. ¿Sabes lo que sufrió papá? ¿Sabes lo que su corazón sufría cuando su hijo estaba allí decidiendo su destino como él humanamente decía, no como yo sé, pero mejor es que se haga tu voluntad? ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos un problema y no queremos dejarlo y seguimos entercados en nuestro pecado y no queremos obedecer a Dios? Porque no hemos tenido la revelación del sufrimiento de mi Señor Jesús. Por eso dice nuestro Señor, después Pablo nos dice tan amorosamente, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si Él se humilló a la obediencia de papá, nosotros cualquier pensamiento podemos llevarlo cautivo. Podemos decir, ayúdame, Señor, va mi pecado acá, mi mal pensamiento, mi mala actitud, lo pongo bajo tu señorío, Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vas a sentirlo si ni siquiera lees la palabra de Dios? Hablas muy bonito, pero tus hechos demuestran lo contrario. Bien. La obediencia es importante. Por último, viendo el arrepentimiento, viendo la semilla, viendo la obediencia, ¿qué es? ¿A dónde vas? ¿Cuál sería el siguiente punto? Un cambio de vida. Se va a manifestar un cambio de tu vida, en este momento
tan crítico que estamos viviendo, hombre. Ya no es para dar bandazos, ya no estamos viviendo casi tiempos finales. Todo el escenario está preparado, pero tú ni siquiera lo ves. Debe haber un cambio de vida en lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo. Ahora, dime allí donde estás ahora, tengo que hacer los cambios necesarios. Desde una criatura que necesita de nosotros un buen ejemplo, aquella descendencia que Dios te ha dado, tú debes vivir por esas criaturas, por tu hogar, por tu esposa, por tus hijos, por los que se están perdiendo en el trabajo, que no conocen radicalmente quién es el Señor. Tanto trabajo que hay. Por eso es necesario tu estilo de vida hipócrita. Tenemos que hacer los cambios necesarios. No estés jugando, porque con Dios no se juega. Cambio de vida. Vamos a ver el punto. Como resultado del cambio de vida. 1 Corintios 4, capítulo 4, versículo 20 en TLA. Dice así: cuando alguien pertenece al reino de Dios, fíjense nada más lo que dice la palabra. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace. ¿Y qué dice? Y no solo por lo que dice. Así dice la palabra. ¿Qué? ¿Cómo lo demuestras? Por lo que haces y no solo por lo que dices. Un corazón genuinamente arrepentido puede encontrar rápida cuál es su motivación. Se puede contratar. Un corazón genuinamente arrepentido puede encontrar rápido cuál es su motivación. Rápido lo puedes hacer cuando un corazón es arrepentido, genuinamente. Tu vida o la motivación de tu corazón debe estar de acuerdo a los principios del reino de Dios. Debe estar en línea, alineados, según el reino, principios del reino. Si algo está fuera, vas mal. Entonces, ¿cuál es la motivación de tu corazón para congregarte, para bautizarte, o por tus oraciones en tus planes? ¿Cuál es esa motivación? Entonces te quiero decir que un cambio de vida es un milagro en sí mismo. Un cambio de vida, que aquella vida que llevamos y ahora la que llevamos por la gracia y misericordia de Dios, que nos sacó de esas tinieblas y nos dio una oportunidad. Es un milagro tu vida. Se produjo un milagro que no lo ves. Bueno, es otro rollo, pero que es un milagro lo que Dios hizo en tu vida. Debes estar agradecido y hacer los cambios necesarios para vivir este nuevo estilo de vida. Es una oportunidad milagrosa. ¿Por qué? Porque un milagro es cuando las leyes naturales quedan suspendidas. Y entonces interviene lo sobrenatural. Por eso hay mucha gente que no entiende. Dice Pablo que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Entonces, ¿por qué? ¿Quién es el hombre que no entiende, que está incrustado, que está cegado? El que vive en el pecado. Por eso toda la mayoría que vive en su pecado necesitan un arrepentimiento, necesita que le hablemos, necesitan que vean que Dios puede hacer un cambio sobrenatural en sus vidas. El hecho que no hagamos lo que hace el mundo, o como dice ahí el dicho donde va Vicente, no, ya no, ahora tú tienes una meta que seguir los pasos del Maestro de Galilea. Esos maravillosos pasos de mi Señor, tenemos que seguirlos. Es de lo natural al sobrenatural. Yo te quiero decir, por muy difícil que sean las situaciones que tú estés viviendo, o de alguien ahí del mundo que esté viendo perdido en el pecado, puede haber esperanza para él. Puede esperanza. ¿Y en qué me puedo basar en esto que digo?
porque dice que el hijo pródigo vivió, deshizo su hogar, se fue, huyó de papá, siguiendo sus deseos del mundo, vivió en el mundo y dice la palabra de Dios y vivió perdidamente. Ya no se perdió por ahí nada más, vivió perdidamente hasta que entró pequeña luz y reflexionó y dijo, ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo estoy viviendo tan terriblemente. Y él pensó, ese pequeño ápice de luz que le iluminó un momento el entendimiento, reflexionó, si lo hizo con él viviendo perdidamente, lo puede hacer con cualquiera que viva perdidamente, que Dios pueda actuar. Por eso debes saber que Dios tiene el propósito para cada uno. Dios tiene un milagro para ti, porque Él tiene un propósito para ti y para cualquier persona que recurra a Él y se postre buscando un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preparemos nuestras vidas día con día para continuar por el camino de Dios que Dios ha trazado para nosotros. Aunque tú no lo creas, pero Dios ha trazado un camino para ti que tú me estás escuchando ahorita. Vuélvete con el Señor de todo tu corazón. Haz a un lado toda esa basura que a veces está uno cargando y vamos a acercarnos cada día más y más con Él. ¿Cómo lo puedo lograr? A través de una búsqueda constante. Cuando llegue del trabajo, antes de irme al trabajo, o en el trabajo o a la hora de comida, apartar un poquito de tiempo para platicar a solas con Él y decirle, Señor, aquí estoy, soy tu sierva o soy tu siervo, totalmente agradecido por lo que has hecho por mí. ¿Por qué? Porque Él tiene propósitos para ti. Dios tiene un milagro para tu vida. Dios tiene un milagro para todo aquel que tú prediques o platiques. Entonces, preparemos nuestras vidas día con día para continuar por este camino hermoso que Dios ha trazado y que nos lleva a esa estatura del varón perfecto, a la salvación. Amén o no amén. Quiero terminar con este versículo que dice, en Mateo 13:23 dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra, lo leemos, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Si tú oíste este mensaje y lo estás entendiendo, para ti es ese mensaje. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como las semillas que producen espigas por 100, por 70 y al 30 por 1. Qué interesante es que Dios tiene planes maravillosos para ti y para mí. Vale la pena. Vamos a la meta. Esforcémonos para dar fruto y el fruto al 100 por 1. Que Dios te bendiga y vamos a orar. Ponemos en tus manos esta preciosa enseñanza, Señor. Gracias porque nos motiva, Señor. Gracias que podemos lograr, Señor, caminando diario, Señor, contigo. A pesar de las luchas, a pesar del mundo que está tan absorbente, Señor. Pero queremos decirte que tú eres mayor porque tú has vencido al mundo. Iremos contigo, Señor. Te suplicamos que nos uses para llevar este mensaje y que demos los frutos necesarios y que vean que somos unos cristianos genuinos, Señor, que somos tus discípulos,
por lo que somos, por lo que decimos y por lo que actuamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.